Hay más misterio en la sombra de un hombre caminando en un día soleado que en todas las religiones del mundo. Giorgio de Chirico. El día de hoy tengo el placer de presentarles otro movimiento artístico del siglo XX. En esta ocasión vamos a hablar de la pintura metafísica. En italiano, pintura metafísica. Es un movimiento artístico genuinamente italiano que quiere demostrar pictóricamente una atmósfera onírica, o sea, algo relacionado con sueños, con fantasías, ubicada en plazas italianas desiertas, mezclada con casuales yuxtaposiciones de objetos, enlazado todo con la mente inconsciente, más allá de la realidad física, de ahí el nombre metafísica. Evidentemente, esto fue una influencia determinante para el movimiento surrealista, que surgiría años después. Los metafísicos pretendieron explorar la vida interior del subconsciente, mezclada con objetos cotidianos, representados fuera de los contextos habituales. Esto da lugar a una especie de sueño pintado, un sueño bastante lúcido teniendo en cuenta el naturalismo de los objetos y arquitecturas, y el ser representado en espacios concretos. Se muestra una realidad ilógica pero verosímil, una lógica alternativa, por así decirlo. En medio de una guerra mundial, los artistas muestran espacios misteriosamente quietos y tranquilos, silenciosos, como apacibles sueños en color. El nombre de pintura metafísica surge durante el encuentro producido en 1917 entre Giorgio de Chirico, precursor del grupo, y Carrà, en el Hospital Militar de Ferrara, en donde ambos se recuperaban de trastornos mentales. Poco después, en 1919, De Chirico publica el manifiesto Nosotros Metafísico, en claro paralelismo al escrito Nosotros Futuristas de Marinetti. La primera exposición del grupo se lleva a cabo en Roma en junio de 1918. A partir de este momento y en la escasa vida del grupo, que se disolverá en 1921, se unen a los iniciadores Sofisi, De Pisis, Morandi, Campigli y Cironi. En noviembre de 1918 se publica la revista Valori Plastici, donde se reflejaba las inquietudes del grupo. La pintura metafísica se caracteriza por sus imágenes de misterio y enigmática atmósfera, lograda mediante perspectivas e iluminaciones irreales. Sus composiciones representan un fuerte sentido arquitectónico y un sosiego estático que los pintores, todos ellos italianos, habían absorbido del Renacimiento. Intentan, a través de la supresión de toda relación lógica entre los objetos y a través de la restitución de una visibilidad enigmática de lo real, transmitir en sus cuadros la profunda significación del sinsentido de la vida. De Chirico es considerado el principal precursor de la pintura surrealista, y su periodo metafísico va a ser determinante para corrientes posteriores como la nueva objetividad, el realismo mágico o el Novecento. Durante la Primera Guerra Mundial, recordemos que fue entre 1914 y 1918, se va a producir una crisis del futurismo, unida al ascenso de los movimientos exaltados nacionalistas e imperialistas, alentados con frecuencia por las luchas por el dominio de las colonias. Entre 1914 y 1915 se empiezan a apreciar tendencias en el arte que ponen en evidencia una vuelta al orden, a la tradición, a recuperar el objeto y la forma. Ya desde 1915, autores futuristas como Carrà o Severini comienzan a reivindicar la vuelta al clasicismo. Asimismo, Giorgio de Chirico luchan por esta vuelta, no solo a lo clásico, sino también al neoclasicismo. En Italia, el nacionalismo busca las bases de su ideología en su sustrato clásico, el pasado glorioso de la Roma imperial y la Italia del Renacimiento.
Así, en Italia se dará dos movimientos artísticos importantísimos en este primer cuarto de siglo que serán fundamentales en movimientos posteriores tan destacables como el surrealismo. Estos dos son el arte metafísico, centrado en Roma, y con De Chirico y Carrà como principales exponentes. Y el otro también es el Novecento, algo posterior y centrado en Milán, paralelo a los otros movimientos clasicistas ligados al Mediterráneo, el noucentisme catalán, por ejemplo, con figuras como Cironi o Achille Funi, caracterizado por el elemento clásico antes mencionado y por ser un movimiento del que saldrá el arte nacionalista del fascismo de Mussolini. El inicio de la pintura metafísica rompe con la vanguardia de la época, el futurismo, y restablece el orden clásico. Se produce en 1917 cuando Giorgio Chirico y Carlo Carrà comienzan a pintar juntos mientras estaban convalecientes en el Hospital Militar de Ferrara, como lo habíamos mencionado antes. Al absorber el interés de Chirico por la forma nítida, Carrà, figura prominente del futurismo, hasta ese momento abandona la representación fragmentada y los principios dinámicos futuristas y retorna a los valores tradicionales de solidez geométrica, formas naturalistas bien definidas con sensación de peso y volumen, iluminación que resalta los objetos, composiciones estables y elementos clásicos, con ideas como el enigma, lo onírico, el juego de las perspectivas y las sombras misteriosas. De los pintores renacentistas italianos, valores también presentes en la pintura de Chirico. Carrà había sido uno de los pintores líderes del futurismo. De Chirico había estado trabajando en París, admirado por Apollinaire y los artistas de vanguardia como un pintor de misteriosas escenas urbanas y bodegones. Los dos pintores ya se conocían y formaron una alianza inmediata, animada por la poesía de Alberto Savinio, el hermano menor de Chirico. Además de Carrà y de Chirico, otros pintores vinculados al arte metafísico son Savinio, Giorgio Morandi y Filippo de Pisis. Y como me imagino que quieren saber algo de estos dos artistas principalmente, vamos a empezar con Giorgio de Chirico. Nace en Volos, Grecia en 1888 y fallece en Roma en 1978. Pintor nacido en Grecia, pero se destaca pues por su trabajo en Italia. Se destaca o se define como el creador de la pintura metafísica. Hijo de padres cilicianos, después de estudiar pintura en Atenas, continúa su formación en Múnich, donde se instala su familia tras la muerte de su padre. Allí le interesa especialmente la pintura de Böcklin y Klinger, además de la filosofía de nada más y nada menos de Nietzsche y Schopenhauer. ¿Cómo la ven ustedes? En 1911 se traslada a París, donde expone en el Salón de los Independientes unas pinturas de extraña atmósfera, inquietantes espacios vacíos, sombras ilógicas y perspectivas inestables, que Apollinaire califica de metafísicos. De Chirico desarrolla un estilo en el que los objetos son despojados de sus asociaciones usuales y de su significado natural, y se yuxtaponen irracionalmente en un nuevo y misterioso sistema de relaciones. Maniquís, columnas, arcaizantes, frontones de templos griegos, alcachofas, guantes, esferas, torres, en fin, se sitúan en lugares desiertos, sombríos y de exageradas perspectivas. El enigma del oráculo en 1910, La Torre Roja en 1913 y La Angustia de la Partida en 1914 son algunos de los ejemplos más representativos de esta pintura metafísica. De regreso a Italia, en 1917 funda junto a los pintores Carrà, de Pisis y su hermano Savinio la Escuela Metafísica, que tiene como órgano de expresión hasta 1921 la revista Valori Plastic, nombre que también
fue utilizado en los años 20 para referir un lenguaje de orden clasicista y muy italiano. A partir de 1920 descubre en Roma la pintura antigua y entra en una nueva etapa que le acerca al movimiento italiano llamado Novecento, que aboga por un retorno al clasicismo. A partir de este momento, los surrealistas que estaban fascinados por sus telas metafísicas reniegan de su nuevo estilo. Desde entonces comienza a hacer una relectura de su propia obra a la que recientemente parece remitir la trasvanguardia italiana. Y bien, nuestro otro artista invitado es Carlo Carrà, pintor italiano nacido en 1881 y fallecido en Milán en 1966. Carrà se establece en Milán en 1895, trabajando como aprendiz de un muralista decorador. Entre 1899 y 1900 realiza decoraciones para el pabellón italiano de la Exposición Universal de París. Su regreso a Italia le permite conocer a Boccioni y Russolo, con los que firma el Manifiesto de los Pintores Futuristas en 1910. La pintura de esta época se caracteriza por la captación de un movimiento vigoroso de masas, siendo de gran importancia el tema político. Funerales de anarquistas Galí en la MoMA y la factura divisionista. En 1911 viaja de nuevo a París, donde tiene la oportunidad de ver las obras de los pintores cubistas, obras que causan en él un fuerte impacto, trabajando a partir de este momento un espacio en el que la fragmentación óptica del movimiento es nota dominante. En 1914 realiza la obra más representativa del Collage futurista, Manifestazioni Interventioniste, cobrando en él importancia de la pintura antigua de Giotto y el Renacimiento, lo que le aleja paulatinamente del futurismo. En 1916 conoce a De Chirico, asumiendo el estilo de la pintura metafísica, mediante el cual intenta llevar a cabo una síntesis entre purismo y primitivismo. Vinculado a los valori plastici, entre 1818 y 1920 su obra ejerce gran influencia en la pintura italiana de entreguerras, participando también como crítico de arte en diferentes publicaciones. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro y